Buenas amigos, y como veis, liencito en blanco en esta urna que, si se ve por ahí detrás, marca Wii U, a la que también le he puesto vinilo donde teníamos el anterior Brazilian. Y fijaros lo que tenemos aquí, pues para hacer el nuevo Hardscape o decoración, un kit de estos Wii U. Repito, pues para esa urna Wii U puede quedar muy bien. Y en concreto es el Ibon. Hay muchísima variedad, de hecho me llama la atención el Ibon, el Glacier, como veis son muy parecidos pero un poco el contraste de la roca, y también el Nautilus, que es un poquito la misma roca que el Ibon, pero con un fondo un poquito más blanco. Pero bueno, todo esto está en las webs comerciales, lo podéis encontrar. ¿Y qué hemos hecho? Pues del desmonte, los pececitos los hemos puesto aquí un poquito. Y esta urna, que también es una 60F, como esa de allí, pues fijaros aquí una decoración que yo hice con cantos que compré de una tienda de decoración, de jardinería, sustrato, algo de Aquabasi. Pues esto me gasté unos 40-45 euros. Un kit de estos vale, según webs, entre 85 y 90 euros. Entonces, preguntitas, caro o barato, pues como siempre os digo, dependiendo del capricho que nos queramos dar cada uno de nosotros. En mi caso, y como siempre me gusta ser honesto y sincero porque no sé otra forma de ser en la vida, a mí agradecer porque me lo han patrocinado, que quede constancia. No soy muy amigo de poner vídeos patrocinados y esas historias. Yo, si algo se patrocina, se dice. Y en este caso, pues no lo ha patrocinado Jorge de Peces Alcorcón, al que le mando un saludo y un agradecimiento. Y además nos ha querido ayudar, ya que en su día pues también nos ayudó con esta misma urna Wii U, si recordáis, que antes de Brazilian era donde teníamos el proyecto de macroalgas marinas. Y si no fuera por estas ayuditas que nos hacen, pues muchos proyectos no podríamos hacerlos, ni compartir las experiencias para ayudaros a mejorar con vosotros. Dicho esto, ¿merecerá la pena? Ya veremos. Pero eso sí, una de las cositas antes de proceder al unboxing es, te recomiendan que cualquiera de estos kits viene para una urna medidas 60 por 30, que es el caso de esta urna. Ahora, también ha sido un poquito pillo, si tengo que decirlo, dentro de la propia web de Wii U. En YouTube, si lo veis, por ejemplo, tienen vídeos short en los que te hacen todos estos montajes, pero en vez de usar esta urna 60F, que ya es más bajita, te usan una 60SF o Super Salud, que es la mitad. Entonces, claro, queda espectacular. Pero bueno, sí, con el kit completo, que pesa unos 20 kilos, literalmente 20 kilos de material aquí dentro, pues somos capaces de rellenar una de estas urnas y que quede parecido a esto o un poquito mejor, pues creo que más o menos estarían diciendo la verdad. Ahora lo veremos. Y también pues decir que estos kits, pues vale, son para cores pequeños, un 60F, un 45P, por ejemplo, porque luego te dicen que para acuarios de 90 de largo 2 kits, para un 120 3 kits, etc, etc, y yo creo pues eso ya se va un poquito de madre. Pero bueno, como siempre he dicho, gusto personal de cada uno, lo que quiera hacer con sus proyectos. Bueno, deciros que he hecho el unboxing, pero se me ha quedado sin voz, así que pondré el vídeo en cámara rápida sin voz para que veáis que es cierto. Y por partes, bueno, ¿qué nos hemos encontrado aquí dentro de la caja? Lo primero, muchísimas gracias, porque esto sí que no lo esperaba. Fijaros qué detalle también ha tenido Jorge con nosotros. Un set de herramientas de aquascaping. Lo he mirado en la web, lo tiene por 39,95. Si tenéis amigos que les guste este mundillo, de verdad, una cosa de estas nunca falláis, porque mirad que yo tengo cosas de acuariofilia y me ha hecho una ilusión que no veas. De hecho, ahora lo probaremos. La espatulilla por lo menos. Y dentro del kit, esos 20 kilos, 5 kilos, esto viene a ser un poco el sustrato nutritivo, para mantener un poco el pH, para proveer de esos elementos micros a las plantas, las raíces. Estos 5 kilos, pues estoy imaginando que estáis comprando de otras marcas, ni mejor ni peor, un saco de Aquabasis, pues tiene un valor de 20, 15, 25 euros según marcas, ¿vale? Esto, 2 kilitos.
Esto digamos que va a ser la parte de arriba, que va a hacer ese contraste de arena y las rocas. Y este de aquí, pues básicamente también los kilitos son más roquitas, ¿no? Para hacerlo. Que como veis este también habrá que lavarlo. Digo lavarlo porque en el unboxing os mostraba las manos cómo venían estas piedras llenas de polvito, o sea, que lavarlas primero. Y de hecho ves cómo va secando con lo seco y el color mojado, la diferencia que tiene. Y como veis, pues tiene bastante buena pinta. De hecho me va gustando poco a poco conforme lo voy viendo. Y ya sabéis mi forma de pensar, que todo esto son caprichos, ¿no? Dicho esto, voy a proceder a ir vertiendo en el acuario cada una de las bolsas. Lo vamos a ir viendo lo que ocupa relativamente para que tengáis una impresión y perspectiva real de lo que puede dar de sí uno de estos kits. Pues lo dicho, comenzando la parte del nutritivo. Ahí lo veis todo el aspecto que tiene realmente. Y como veis, no voy a escatimar nada. Vamos a utilizar todo para ver las medidas reales, como os he dicho, de volumen de este kit. Y sí, espatulita. Ahí como veis he cambiado también la filtración, si recordáis cómo lo teníamos antes. Y la verdad es que ya sencillamente, como veis, tiene buena pinta. Es decir, yo sí que creo que pueda valer para esas urnas 70×30. Ya sencillamente como veis por la primera capa que hemos puesto lo que está ocupando. Aquí detrás luego lo disimularé un poquito lo que viene siendo el tema de la aspiración del agua, pero como veis literalmente en la parte de atrás básicamente tenemos 4 centímetros, ¿vale? O sea que está bastante bien, a falta de ir haciendo eso, pequeños retoques al gusto personal. Y bien, como veis, básicamente he dejado caer las piedras. Ni más ni menos. ¿Por qué se ponen, o creo que hay que poner ante las piedras? Para que luego tenga naturalidad cuando echemos el resto de sustrato, si no se nos puede quedar un poco regulinchi. Esto al gusto de cada uno, se puede hacer un iwagumi, se puede hacer estas cosas, ya os digo, ni me he complicado, sencillamente las he dejado caer para ver un poquito la distribución. Voy a dar una pequeña vuelta, que lo mismo no me complico mucho, ya veis que queda chulo, sencillamente así. Y os sigo mostrando. Bueno, como veis podéis dar al gusto de que queráis cada uno. Antes he dicho wagumi, también lo podéis hacer tipo river, todo en un lado. Y la otra bolsita, fijaros qué colorcito que brilló después de lavarlas. Pues básicamente sería rellenar al gusto, ¿vale? Eso es donde habría que dedicar un poquito de tiempo. Voy a ponerme a echar las piedras y vemos cómo va quedando. Bueno, pues como veis sí que cubre, la verdad es que primera pregunta respondida. Da para una urna 60F 45P de sobra. Siguiente pregunta que me vendría a la mente es si merece la pena o no por durabilidad del sustrato, pero lamentablemente esa pregunta no os la podré responder ahora, sino con el paso de los meses, incluso más de un año, para ver el rendimiento. Y todavía nos quedaría colocar todo esto. Como veis lleva mucha gravilla. Todo esto tiene algo de punta, aunque luego salga. No lo recomendaría, por ejemplo, para montajes con corridoras, ¿vale? Sino que habría que buscar otra selección de peces. Sabéis que en eso insistimos mucho, pero bueno, como veis, sencillamente, para que, y no me he querido esmerar mucho, para que veáis que cualquiera de vosotros puede hacer con uno de estos kits, si se quiere dar el capricho, evidentemente, pues un montaje muy elegante con las diferentes versiones que hay, con muy poco esfuerzo. Pues como veis, después de un ratito he puesto, como os he dicho, todo el contenido, no he escatimado, no he guardado nada del kit. Y la verdad es que a falta de darle con un pincelito pequeños detalles, pues la verdad es que lo he dicho, para corridoras no. Pero para esos tetra rubí y el plantado, porque esto va a agradecer mucho plantado fino, ahora veremos lo que utilizaremos, eso ya será en otro vídeo.
pero la verdad es que, oye, queda bastante chulo. De hecho voy a hacer así, capturita de pantalla, así, pum, ya tenemos la miniatura del vídeo y la verdad es que queda pues bastante chulo. Como veis, habría que retocar algunas cositas, pero bueno, ya me decís en los comentarios qué os parece. Resumen, recapitulación, caro, pero a la vista del resultado completo, muy bonito, sobre todo con muchas opciones para los que queráis hacer biotopos o algunas cosas y no queréis complicaros la vida, aunque soy consciente de que son kits para acuarios y proyectos muy específicos, las cosas como son. Da de sobra el volumen que dicen para un 60F o un 45P, y durabilidad pues lo veremos con la propia experiencia, porque andando se hace el camino. Dicho esto, espero os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejad vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, pero lo importante es aprender, mejorar o, como el día de hoy, conocer nuevos productos para hacer montajes fáciles, sencillos y bonitos. Y eso sí, voy a cortar ya porque con tanto calor he apagado el ventilador que se acoplaba al micro con el aire. Y nada, desearos feliz verano. Hasta luego, amigos.